Acompañan Óscar Manrique, quien estará ahora profundizando en el tema y atendiendo también las inquietudes. Y bueno, ya como todos sabemos, Claudia Milena. Bien, ¿qué temas debemos tener presente con esta nueva asignación? La ministra daba algunas cifras para que tengamos un margen de magnitud de los recursos que vamos a asignar. Están también muy cercanos a los que hasta este momento se han ejecutado. Es decir, según los reportes de ejecución que tenemos de la primera asignación, estamos sobre los 290.000 recursos, 290.000 millones de pesos a la fecha, y con esta nueva asignación necesitamos, entre otros aspectos, garantizar por parte de ustedes y con el acompañamiento y apoyo nuestro una ejecución muy oportuna de los mismos, porque por varias razones. Primero, para completar la meta, y es que la totalidad de las instituciones y sedes educativas puedan prestar el servicio de educación presencial para los niños, niñas y adolescentes. Y segundo, son recursos que se deben ejecutar durante la vigencia y estamos ya en el mes de agosto, hoy 12 de agosto, y por tanto tenemos que ser muy eficientes en esta tarea. ¿Qué elementos tiene esta asignación? Va a estar de alguna manera, llamémoslo así, condicionada a dos aspectos centrales. Un primer elemento es la incorporación efectiva de los recursos. La incorporación efectiva de los recursos al presupuesto de esta vigencia. Ahí podemos tener dos escenarios. Uno es que sabemos que hay algunas gobernaciones, distritos o municipios que cuentan con facultades que les ha otorgado la asamblea o los consejos para hacer esa incorporación de recursos a través de decreto. Cuando es así, pues es mucho más rápido, sería simplemente coordinar con el área correspondiente en cada alcaldía o gobernación y expedir el acto administrativo decreto que incorpore los recursos. Cuando no se cuenta con la facultad, el segundo escenario sería entonces acudir al Consejo o a la Asamblea para que a través de un proyecto de acuerdo o de ordenanza se pueda realizar la incorporación de los recursos. Esta incorporación de los recursos es la primera condición para el giro, es decir, con la comunicación que emitimos hoy formalmente, hay un plazo en el que ustedes nos indicarán, de acuerdo con el procedimiento que cada uno tenga en sus territorios, para realizar la incorporación. La meta sería que tengamos incorporados los recursos al presupuesto en lo que resta de este mes de agosto. Sabemos que en muchos casos están en sesiones ordinarias los consejos y las asambleas, por lo cual, cuando sea a través de este mecanismo, debería entrar el proyecto de manera muy urgente y además con trámite de urgencia para que se alcancen a dar los 2 o 3 debates correspondientes. En caso de que no, la sugerencia respetuosa, por supuesto, para ustedes es que se puedan prorrogar estas sesiones hasta que logremos esa incorporación. Entonces, este es un elemento, les decía. Segundo elemento de condición que tiene la asignación de recursos es que en la comunicación se va a adjuntar un formato que ya ahora Óscar lo va a explicar con más detalle, a través del cual se les va a pedir a cada una de las secretarías que se diligencie la forma de distribución de estos recursos para los usos que estarían enfocados principalmente a servicios de aseo y desinfección, que es una gran necesidad que nos han expresado muchos de ustedes, secretarios y secretarias, también, por supuesto, para elementos de protección personal o para las adecuaciones de la infraestructura relacionadas, por supuesto, en estos tres casos, al cumplimiento de las condiciones de bioseguridad. Entonces, en el caso de la infraestructura, pues por supuesto podrán ser adecuaciones, demarcaciones, temas de baterías sanitarias, puntos de lavado de manos, apertura de ventanas o puertas, elementos en general asociados o instalación de dispositivos para gel, en fin, elementos asociados a adecuaciones básicas, esenciales, que permitan las condiciones de bioseguridad. Entonces, en el formato que les comento que contiene también esta comunicación, se diligencia y distribuyen los recursos por parte de ustedes en la forma en que los requieran. Pueden ser solo uno de ellas, o sea, podría ser aseo y desinfección solamente, podría ser infraestructura solamente, podría ser elementos de protección personal o combinado de acuerdo con la necesidad
para la prestación del servicio en lo que resta del año. Y un elemento muy importante es que esta distribución, además, va acompañada en otra columna de este formato de la forma de ejecución. Es decir, en cada caso, cómo por parte de ustedes planean realizar la contratación de esos recursos. Formas que pueden ser posibles. Algunos de ustedes tendrán contratos suscritos en materia de adecuaciones de infraestructura o en materia de suministros de elementos de protección personal u otro tipo de contratos, en este caso aseo y desinfección, por ejemplo, que simplemente puedan ser objeto de una adición. Entonces allí se indicará tantos recursos por adición o tantos recursos a través de una nueva contratación. Si es una nueva contratación, les pediríamos respetuosamente que nos indiquen el mecanismo, bien sea a través de acuerdo marco de precios o bien sea a través de un proceso contractual de ley 80 o el que ustedes tengan previsto o prevean en estos días mientras está el plazo para esta tarea. Ese formato les vamos a pedir, como lo va a explicar ahora Oscar, que nos lo envíen diligenciado dentro de un término y suscrito por el señor secretario o secretaria, y es la base de ejecución y de la, digamos, de alguna manera, la garantía que podemos dar y que podemos tener también ante el Ministerio de Hacienda, que como comentaba la señora ministra, nos ha hecho esta asignación especial, pero por supuesto, ante el nivel de ejecución que han tenido los recursos iniciales, pues nos prevé unos mecanismos de seguimiento más concretos, más específicos para esta siguiente asignación. Entonces, ese formato lo recibiremos acá a través de la Subdirección de Monitoreo y Control y, por supuesto, puede tener cambios, que eso se acordará y prestaremos toda la asistencia que se requiera, y es el segundo elemento clave para hacer el desembolso de los recursos. Entonces, el giro efectivo de esta asignación tiene dos elementos, reitero: incorporación de los recursos al presupuesto y segundo, el formato que nos indica la distribución de los mismos y la forma de ejecución. No descartamos que con algunas entidades territoriales podamos llegar a algunos acuerdos particulares, concretamente de algunos territorios, antiguos territorios, departamentos de antiguos territorios nacionales de la Orinoquía o la Amazonía, que han indicado algunas dificultades en la contratación, que podamos dialogar ya sobre estos formatos de manera puntual y específica, la forma de ejecución de estos recursos. Todos estos planes de acción en general, todos estos, perdón, planes de inversión y de contratación deben estar enfocados, en todo caso, al cumplimiento de los planes de acción a los que se refiere el literal D del numeral primero de la Directiva 05. Recordemos que desde la Directiva 05, en este punto específico que les señalo, pero también en la carta, la comunicación que la señora ministra les había dirigido a los alcaldes y gobernadores el 10 de junio, se pedía que para aquellas sedes que de manera específica y excepcional no cumplieran las condiciones, se elaborara un plan de acción específico para superar esas condiciones y que entraran en presencialidad. Entonces, estos recursos van a apoyar, por supuesto, a cofinanciar esas necesidades de inversión que ustedes identificaron y complementan otros recursos que, bien sea a través de los fondos de servicios educativos de cada colegio o recursos propios de ustedes como entidad territorial, pues permitan confluir, congregar, concurrir para que se pueda superar esta situación. Mi intervención la dejo hasta aquí. Ahora, por supuesto, Oscar detalla, como les he ido indicando, y estamos también atentos para atender sus inquietudes, de tal forma que podamos de una manera muy dinámica garantizar la ejecución de estos recursos y lograr, sobre todo, que todas las instituciones educativas, todas las sedes ofrezcan el servicio de atención presencial en el menor tiempo posible para todos los niños en este segundo semestre del año. Doctor Javier, muchísimas gracias por esta intervención.
por las precisiones que nos hace frente a la ruta de trabajo que vamos a tener en adelante y precisamente para poder conocer acerca de las herramientas de este instrumento al que él hace referencia y sobre todo el mecanismo con el cual vamos a estar acompañando a cada una de las entidades territoriales y poder precisar alrededor de todas las inquietudes, voy a darle paso entonces para continuar con estas orientaciones al doctor Oscar Manrique. Él es nuestro subdirector de monitoreo y control, quien nos va a precisar al respecto. Doctor Oscar, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que nos está acompañando allí desde Santa Marta en un aeropuerto, pero lo vemos y escuchamos perfecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Claudia, y bueno, buenos días a todos, secretarios, secretarias, señora ministra, a Javier y a todo el equipo del ministerio que nos acompaña en este momento. Voy a dar como algunas orientaciones, pues a especificar un poco más la buena noticia que nos ha dado la señora ministra. Como ha dicho, pues estos recursos que llegan por parte del gobierno nacional, de la fuente FOME, pues nos van a ayudar a avanzar pues, en este proceso que todos tenemos eh, en responsabilidad, pues, de garantizar que nuestros niños y niñas puedan efectivamente avanzar. Voy a apagar la cámara por el tema del internet para garantizar pues, que el audio esté bien. Entonces, saludo y pues la cámara pues, que buena conexión. La idea es que efectivamente podamos avanzar entonces en la ejecución de estos recursos muy importantes para todos. Como dijo la señora ministra, gracias pues a la muy buena gestión de muchos de ustedes en relación con la ejecución, no solamente con la ejecución, sino con la incorporación de los recursos y posterior pues obviamente su ejecución y garantizar que al final es más allá de una incorporación o una celebración de contratos, pues de lo que se trata esto es de garantizar que nuestros niños y niñas cuenten con las condiciones para que puedan regresar a la presencialidad en el menor tiempo posible. Como lo decía Javier también, pues todo esto resulta de lo que ha sido señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 777 del 2 de junio del 2021, pues que orienta para que garanticemos que la prestación del servicio educativo en la educación inicial, preescolar, básica y media, pues se adelante de manera presencial, incluyendo pues todos los servicios complementarios. Esto ha sido ratificado ya, como sabemos, por la Procuraduría General de la Nación y pues también el Ministerio de Educación Nacional ha mencionado, pues a través de la Directiva 5, ha dado mejor las orientaciones a través de la Directiva 5 para que pues este ejercicio pues de regreso seguro se dé de la mejor manera posible. En ese marco, pues de lo que ha significado la resolución 777 y la directiva 5, pues ustedes también nos han estado compartiendo pues una información que para nosotros ha sido muy importante para tomar decisiones en este ejercicio pues, de asignación de estos recursos, de estos 227.000 millones de pesos, porque recuerdan ustedes que el numeral primero del literal D ha señalado también que pues cada uno de ustedes en el marco pues, de sus competencias debe identificar esas sedes que de manera excepcional pues no logran cumplir con el protocolo de bioseguridad y en ese escenario pues que se defina para ellas un plan de acción que permita con acciones y tiempos específicos lograr que ingresen a la prestación del servicio educativo de manera presencial en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo fundamental de esta asignación, lograr que esas sedes educativas que aún no han logrado avanzar en la presencialidad, pues puedan hacerlo y que se puedan generar y habilitar esas condiciones para que puedan regresar lo más pronto posible. En ese escenario y sobre este contexto, pues como ya lo ha dicho la señora ministra y el doctor Javier, pues tenemos a disposición de las entidades territoriales 227.000 millones de pesos. Entonces, digamos, en lo operativo, ¿cómo va a funcionar el ejercicio? Va en la directiva, dentro de la directiva van a encontrar ustedes específicamente una asignación inicial por entidad territorial. Esta asignación general que se va a hacer por entidad territorial va a tener dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma directiva, un anexo que ustedes lo van a encontrar como detalle indicativo Recursos FOME 2021. ¿Qué significa este anexo indicativo, este detalle indicativo? Ustedes van a encontrar en la directiva una asignación por entidad territorial, una asignación general, un único valor, un único monto, y sobre la base de ese monto ustedes
deben verificar el detalle indicativo, recursos FOME 2021, que es el anexo 1. Ese anexo básicamente lo que contiene es un desagregado por 3 componentes. El primer componente para adecuaciones de infraestructura en las condiciones que ya han sido definidas por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, para garantizar, habilitar esas condiciones básicas que permitan que la infraestructura y la sede cuente con esos elementos básicos para prestar el servicio educativo. Básicamente, garantizar acceso pues, al agua, garantizar adecuación de baterías sanitarias, garantizar condiciones de ventilación, adecuación de cubiertas, adecuación de espacios básicos que permitan ampliar la cobertura o el aforo pues en cada una de las instituciones educativas y pues digamos todos los elementos que hayan sido identificados por parte de la institución educativa para garantizar que en el corto plazo puedan regresar a la presencialidad. Obviamente, pues estos recursos pues buscan generar esas condiciones básicas, no buscan resolver, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no buscan resolver las condiciones estructurales que puedan tener algunas instituciones educativas y que sabemos deben ser invertidos unos recursos más importantes que garanticen pues, resolver esos problemas estructurales, pero pues digamos sabemos que con estos recursos por lo menos podremos lograr que efectivamente esas sedes educativas puedan contar con esas condiciones necesarias para regresar en el corto tiempo. Entonces, este primer componente que ustedes van a encontrar, o esta primera línea de distribución, infraestructura educativa, va a tener un monto especificado para cada entidad territorial. Hay un segundo componente para el cual se asignan recursos, que es la contratación de servicios de aseo y desinfección, y queremos insistir en esto porque pues de lo que se trata es dar cumplimiento, obviamente, pues a la normatividad vigente, no es un capricho del Ministerio de Educación Nacional cuando ha señalado pues que no es posible contratar personal por contrato de prestación de servicios o contratar personas con cargo a los recursos del FOME, porque hay una prohibición legal para adelantar la contratación de servicios de aseo con personas naturales, es una prohibición de ley y en ese marco pues deben adelantar las entidades territoriales la contratación de empresas o de personas jurídicas que sean las que garanticen la prestación del servicio de aseo y desinfección. Para este segundo componente también va una distribución por cada entidad territorial y para un tercer componente que es la adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal. Son los 3 componentes básicos sobre los cuales se hace esta distribución. Eso lo tomamos estas 3 componentes sobre la base de lo que ustedes mismos nos han informado, nos han enviado en sus comunicaciones solicitando recursos adicionales o en los planes de acción que nos han compartido, en los cuales se puede evidenciar cuáles son esas condiciones que no se logran cumplir en el corto plazo para que las instituciones educativas puedan garantizar esa prestación del servicio. Ustedes van a encontrar esos 3 componentes desagregados en este anexo, que es el anexo 1. Al final, la sumatoria de esos 3 componentes es el que ustedes van a encontrar en el cuerpo de la directiva como una asignación general para la entidad territorial. Sin embargo, sabemos que pueden haber algunas condiciones particulares dentro del territorio que les lleven a ustedes a hacer una contrapropuesta al ministerio en términos de la distribución de ese monto general. El monto general, pues ya, pues digamos que es el específico para cada entidad territorial. Y lo que les pedimos es, como ya lo ha señalado la señora ministra, que a más tardar el día 18 de agosto, es decir, el miércoles 18 de agosto, al correo electrónico que va a ser especificado en la directiva, ustedes nos envíen una, entre comillas, propuesta que es la que se especifica en el anexo 2, que se denomina Plan de Inversión de los Recursos FOME 2021. Básicamente lo que busca es que ustedes hagan una verificación de las condiciones particulares de la entidad territorial, identifiquen si se da en el anexo 1 y otras si ustedes se tienen que conocer en anexo 2 que se denomina Plan de Inversión Recursos FOME 2021. Insisto, no pueden pasarse del techo que se está presentando en el... Escúchenme que me dicen que me... Doctor Oscar, qué pena con usted, lo cortado. ¿Me escucha interrumpo. mejor ahora?
Sí, señor, se escucha mejor y le pediría muy especialmente si de pronto podemos repetir la última parte en donde hizo referencia precisamente al tema de las fechas. Y esta ruta de los últimos 30 segundos fue donde se le escuchó entrecortado, entonces para poder tener claridades. Por favor, muchas gracias. Perfecto. Claro que sí. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco si en la medida que se escuche entrecortado o que tenga alguna dificultad con la comunicación, me cuentan para repetir pues, lo que no haya quedado claro. Como les decía, la idea es que este anexo número 2, básicamente lo que busca es que ustedes nos hagan una contrapropuesta al ministerio, tratando de, en el marco del techo que se les asigna en la directiva, en el marco de ese techo, es decir, sin pasarse o sin sobrepasarse de ese techo, nos puedan presentar una contrapropuesta de redistribución de los recursos en los tres componentes que acabo de mencionar: infraestructura, aseo y desinfección y elementos de protección personal y elementos de bioseguridad. Eso obviamente sobre la base pues, de las condiciones particulares del territorio y adicional a esa redistribución eventual de recursos que ustedes desde la entidad territorial consideren necesario hacer, pues debe venir también en el anexo 2 refrendado con la firma del secretario de Educación o el alcalde o el gobernador, si ustedes lo consideran necesario, eh, eh, la información relacionada con la distribución de esos recursos en los componentes que acabo de mencionar, pero además deben señalar cuáles van a ser las modalidades de contratación o cómo está prevista la ejecución de estos recursos para cada uno de los casos, o bien sea, como decía la señora ministra, a través de contratos vigentes que ustedes tengan disponibles y que puedan adicionar, por ejemplo, o haciendo uso de los medios conforme a lo establecido en la Ley 80 del 93, licitaciones, subastas inversas, selecciones abreviadas o cualquiera de estos mecanismos definidos en la Ley 80. Y es importante también que nos informen cómo prevén los tiempos ustedes estimados para culminar los procesos de contratación. ¿Qué significa esto? Significa, como decía la señora ministra, pues una oportunidad para todos en términos de lograr la presencialidad de nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también significa una responsabilidad muy grande en lo que nos compete a cada uno de nosotros en los procesos de incorporación, en los procesos de ejecución de los recursos que, pues como se ha señalado, lo que busca es que en el corto plazo, pues estos niños y niñas puedan regresar a la presencialidad en las sedes educativas que hoy no cuentan con las condiciones para la prestación del servicio. Entonces, como les decía, la idea es que este formato, el anexo número 2, que es el plan de inversión de los recursos, que debe venir refrendado por el secretario o el alcalde o el gobernador, debe ser remitido al Ministerio de Educación Nacional, a la Subdirección de Monitoreo y Control, a más tardar el día miércoles 18 de agosto del 2021, al correo electrónico pues, que en la directiva va a ser presentado. Eso, digamos, en relación con esta primer condición, digamos, necesaria, como decía la ministra, para garantizar el giro de estos recursos a las entidades territoriales. La segunda condición, o el segundo elemento que ustedes deben tener en cuenta para poder tener disponibles estos recursos, es que se incorporen en el presupuesto de esta vigencia, para lo cual ustedes tienen 30 días siguientes a la expedición de la directiva, que debe salir hoy, para que efectivamente remitan los soportes al Ministerio de Educación Nacional de la incorporación de estos recursos. Ojo que es muy importante este tema. Ustedes mismos, digamos, tuvieron que efectivamente adelantar unos trámites ante sus asambleas, ante sus consejos para poder incorporar estos recursos. Como decía la señora ministra, vamos a aprovechar, digamos, el periodo de sesiones en las que se encuentran tanto las asambleas como los consejos en sesiones ordinarias, y la idea es que efectivamente se puedan, por eso la directiva va a salir hoy, con esta directiva y con esta comunicación que sale en el acto administrativo que se expide pues el día de hoy, ustedes puedan utilizar este acto para que lo puedan llevar directamente a las asambleas o a los consejos para que inicie el trámite de incorporación de estos recursos en este mes. Y deben enviarnos, insisto, dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la directiva, pues los actos administrativos, los acuerdos del consejo, las ordenanzas de la asamblea, o eventualmente muchas entidades territoriales pueden tener o pueden contar todavía con facultades para incorporar los recursos por vía decreto, es decir, no tendrían que ir
a la Asamblea o al Consejo, sino pueden incorporar este recurso por decreto. Entonces, pues, digamos que eso facilita el trámite un poco y lo debe agilizar, y todos los soportes de incorporación pues deben enviárnoslos a la subdirección de monitoreo y control. En los casos en que sea, por ejemplo, adicionados estos recursos incorporados por vía consejo o asamblea, pues no es suficiente, claro, con solo el acuerdo o la ordenanza, sino tiene que venir el decreto de liquidación a través del cual incorporan ustedes los recursos del presupuesto pues en los presupuestos pues, de la entidad territorial. Entonces, insisto, la circular o la directiva va a ser muy clara en términos de señalar pues los días y el tiempo que ustedes tendrían para hacerlo. ¿Qué significa esto? Una vez cumplidos estos dos requisitos, tanto el envío a más tardar el 18 de agosto del plan de acción con la contrapropuesta de la entidad territorial de cómo deben ejecutarse en el marco de los usos que ya hemos definido, y adicionalmente pues la incorporación de los recursos en el presupuesto de la vigencia, enviados pues los soportes a la subdirección de monitoreo y control dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la directiva, pues efectivamente se adelantará entonces el giro de los recursos para garantizar que ustedes puedan cubrir o cumplir con las obligaciones respectivas. ¿Qué significa esto? Y es muy importante que ustedes lo tengan presente. Esta va a ser una asignación condicionada al cumplimiento de los requisitos que hemos mencionado. ¿Esto qué significa? Para aquellas entidades territoriales que no adelanten el trámite de incorporación de los recursos en los términos señalados por el Ministerio de Educación Nacional en sus presupuestos con la oportunidad requerida, o que no remitan el formato que estamos mencionando, pues el Ministerio de Educación Nacional comunicará entonces también de la misma forma la cancelación de esta asignación efectuada, y pues estos recursos entonces podrán ser destinados o reasignados entre pues, aquellas otras entidades territoriales que hagan la gestión respectiva y que manifiesten eventualmente la necesidad de recursos adicionales. Insisto, es una asignación condicionada para garantizar que efectivamente tanto ustedes en el marco de sus competencias como secretarios y junto con los alcaldes y gobernadores, pero también obviamente en la competencia que le asiste a las asambleas y a los consejos, pues que efectivamente se adelanten estos trámites con la celeridad, con la oportunidad requerida para garantizar que los planes de acción se puedan implementar en el corto plazo. Esa es, digamos, como las dos condiciones que deben cumplirse, y eventualmente en caso de que no se den, los recursos entonces será informado a la entidad territorial sobre la cancelación de la asignación y serán entonces reasignados a otra entidad territorial. En relación con los usos, pues son los mismos que han sido señalados en el anexo de la Directiva 5. Básicamente, recuerdan ustedes que a través de la Directiva 5 se dieron orientaciones para la ejecución de los recursos del FOME y se definieron claramente nuevamente los usos que también ya habían sido aclarados en la Directiva 17. Aquí, digamos, se trata de garantizar pues las adecuaciones básicas sobre la infraestructura, la contratación de servicios de aseo y desinfección, y la adquisición de elementos de protección personal y elementos de bioseguridad que garanticen a toda la comunidad educativa, básicamente estudiantes, docentes, directivos docentes y administrativos, pues contar con esos elementos de seguridad y de bioseguridad para lograr que esas sedes educativas pues puedan regresar a la presencialidad. Eso, digamos, en el marco pues, de lo que hemos mencionado, aclarando también que la contratación de servicios de aseo y desinfección es probable que también permita ampliar coberturas, no necesariamente para garantizar solamente a los que no cumplen las condiciones de habilitación. Es posible, obviamente, y también los elementos de protección personal que ayuden a fortalecer en donde ya hoy hay presencialidad, pues ayuden a fortalecer estos recursos, pues esas sedes educativas donde ya hoy cuentan con presencialidad, pero pues que requerirán obviamente unos recursos adicionales para pues, el cumplimiento hasta finalizar el calendario escolar de las condiciones de bioseguridad pues, definidas en la resolución 777 y en la directiva 5 del Ministerio de Educación Nacional. Eso es en términos generales, Claudia. Bueno, mentiras, hay un tema adicional, y es que entendiendo que hay algunas dificultades que puedan estar presentando algunas entidades territoriales en la incorporación del recurso, y eso al final les dificulta su ejecución, o inclusive incorporados los recursos, les ha quedado muy complicado a veces la ejecución de los recursos de infraestructura.
por muchas razones, el ministerio pone a consideración de las entidades territoriales la posibilidad de hacer esta ejecución a través de FINDETER en las entidades territoriales que así lo consideren, que tengan esa dificultad y que por alguna razón Doctor que Oscar, ese es un mecanismo mucho más rápido. doctor Oscar, qué Pueden vergüenza de informarlo nuevo. los equipos para lograr efectivamente avanzar en la ejecución de estos Doctor recursos, Oscar, llegando esto en muy corto plazo a hacer esas objetivos que en el marco pues, se han construido para la presidencia. Sí, señora. ¿Me escuchan mejor ahora? qué pena, Sí. doctor Oscar, interrumpirlo. Sí, se le escuchó entrecortado ¿Aló? en el último ¿Aló? momento. Si podría retomar, sobre todo desde la parte de los usos, de lo que nos estaba haciendo referencia precisamente y aterrizando la información frente al uso de estos recursos. Y lo último que nos estaba comentando, si no lo podría reiterar, por favor. Claro que sí. ¿Me escuchan mejor Muchas ahora? gracias. Mejor. Sí, señor, gracias. Me excuso nuevamente porque pues, a veces la comunicación falla un poco, pero claro que sí. Les decía que en relación con los usos, básicamente son los mismos definidos en la Directiva 5. Ahí ustedes van a encontrar un anexo en donde pues, se han definido por parte del Ministerio las claridades en relación con pues, los usos definidos para este tema. Básicamente son los mismos que van a encontrar en el desagregado, en el anexo 1. Adecuaciones básicas de infraestructura, contratación de servicios de aseo y desinfección y adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal. Les decía finalmente que en el marco de esos usos hay una posibilidad, hay algunas entidades territoriales que desafortunadamente han evidenciado algunas dificultades tanto en la incorporación como en la ejecución de los recursos de infraestructura. Para esas entidades territoriales que han tenido esas dificultades o en la incorporación en la ejecución, el gobierno nacional ha habilitado la posibilidad para que esos recursos puedan ser ejecutados a través de FINDETER, lo cual puede disminuir muchísimo los tiempos de ejecución. Y para aquellas entidades territoriales que así lo consideren, simplemente pues, nos lo comunican y adelantamos mesas de trabajo con FINDETER para garantizar pues, que efectivamente se puedan establecer claramente las condiciones de esta ejecución para, insisto, lograr que pues, nuestros niños y niñas puedan tener las mejores condiciones en el menor tiempo posible, que es el objetivo de la asignación de este recurso. Con esto termino, Claudia, mi intervención. Sé que pueden haber muchas dudas, entonces abrimos el espacio para las preguntas que puedan haber y obviamente pues, resolver las inquietudes que puedan generar la directiva que será enviada el día de hoy. Entonces quedo atento Perfecto. a escuchar las inquietudes. Perfecto, doctor Oscar, le agradecemos muchísimo. Justo una de las inquietudes que nos estaban haciendo a través del chat interno era el momento en el que se iba a llegar esta directiva, pero con lo último que nos acaba de mencionar para reiterarles a todos que efectivamente el día de hoy va a estar llegando esta directiva a cada una de las entidades territoriales con toda la información que nos ha compartido el doctor Oscar y donde estará el anexo de distribución precisamente para cada una de las entidades territoriales. Entonces, eso un poco para confirmar alrededor de esta inquietud que nos estaban planteando. Y la otra o las otras dos preguntas, doctor Oscar, que teníamos allí también que nos enviaron de manera privada al administrador de la sesión, tienen que ver con el tema del uso de los recursos, pero creo que con su última intervención frente a cómo ejecutarlos, en qué se pueden utilizar, nos queda la claridad a todos para poder proceder con respecto a este tema. Yo quisiera en este momento, y precisamente tal como hemos hecho la invitación para el espacio del día de hoy, darle la palabra a nuestros secretarios de educación. Tenemos dos solicitudes en este instante de nuestros secretarios de Buga y del Valle del Cauca, quienes están con nosotros y han solicitado el uso de la palabra. Entonces, se encuentra con nosotros en este momento nuestro secretario Germán desde Buga. Secretario, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Secretario Germán, ¿nos escucha?
Bueno, si les Ya, parece, ya puede sí, activar el ya, micrófono. Sí. perfecto, perfecto, secretario. ¿Escuchan en este momento? Sí, señor, perfecto. Buenos días, secretario. Gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Muy amable, muchas gracias. Pues primero que todo agradecerle a la ministra y al equipo de acompañamiento de nuestra zona, a la doctora Elizabeth Pacheco y a todo el equipo que ha estado muy pendiente de la situación actual de Guadalajara de Buga. Recordemos que nuestra ciudad tiene en este momento un caso particular y es el fallo en primera instancia que nos ha impedido regresar a la presencialidad. Muy importante decir que el 90% de las instituciones educativas cuenta con todas las condiciones mínimas para ese regreso en condiciones de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y pues por supuesto también el sector no oficial ha sido pionero en ese regreso a la presencialidad, como lo pudo contestar la viceministra Constanza Alarcón en su visita a febrero en el mes de febrero a nuestro municipio. Entonces nos ha tenido un poquito tristes, digamos, ese fallo de tutela en primera instancia, pero gracias también al acompañamiento del equipo, del Ministerio de Educación, como lo repito, encabeza la doctora Elizabeth Pacheco, nuestro equipo jurídico, pues hemos hecho la impugnación de este fallo y esperamos que en segunda instancia poder regresar. También, doctora, hay un tema importante que me gustaría y es el tema del estudio técnico que pues tenemos un estudio técnico de 2020 que nosotros hemos solicitado una revisión y que hay un compromiso por parte del Ministerio de hacer esa revisión y hemos pedido que ojalá esas mesas técnicas y esa revisión se pueda realizar en el territorio y eso es muy importante también para nosotros. Y por supuesto también pedirles el apoyo pues, de poder, digamos, ayudarnos con ese 10%, aunque ese 10% del 5% son obras que ya están andando y que falta por terminar obra FIE, pero hay un 5% de algunas sedes, 5 o 6 sedes puntuales que tenemos inconvenientes básicamente para su habilitación para el regreso a la presencialidad y ahí es pedirles, por supuesto, como siempre, al ministerio que nos siga. Decirles que de UGA pues seguimos con toda la voluntad y esperando que ojalá la justicia en este fallo en segunda instancia pues sea un fallo en derecho y podamos tener la posibilidad de regresar porque es lo que más deseamos por nuestros niños y jóvenes de nuestra ciudad. Muchas gracias. Secretario Germán, muchísimas gracias por esta intervención. Efectivamente, conocemos la situación que está viviendo Guadalajara de Buga y efectivamente seguimos acá en este proceso de acompañamiento. Estamos tomando nota también de esta solicitud que efectivamente la conocemos también a través del equipo de acompañamiento y seguiremos gestionando todo lo necesario para poder apoyarles en todo lo que se requiera en este momento que está atravesando la entidad territorial. Muchas gracias. Voy a darle la palabra en este momento a nuestra secretaria de Educación del Valle del Cauca, secretaria Mariluz. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y la escuchamos. Bueno, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora, perfecta. Bueno, buenos días para todos y todas y especialmente agradecer a la señora ministra por las buenas noticias que hoy nos entrega y todo su equipo, porque esto pues nos motiva para seguir trabajando mucho más fuerte por la educación de nuestros niños y jóvenes y especialmente que estoy segura que para ninguno ha sido fácil. Ahorita el tiempo que gastamos en responder tutelas, pues es un tiempo que pues obviamente lo consideramos perdido porque todos los esfuerzos se debieran centrar en cómo mejoramos cada día la calidad educativa. Pero estamos convencidos que unidos, como venimos trabajando, con los entes municipales, en el caso de nosotros como entidad territorial Valle del Cauca, que coordina 34 municipios, pues estamos trabajando de la mano con los alcaldes, con los secretarios de educación, los secretarios de salud, y también nos han venido apoyando la policía de infancia y adolescencia, los comisarios de familia, y ha sido importante también la participación de los personeros en esta gran tarea de lograr ese regreso a la presencialidad. Pues nuestra entidad tiene ya hoy un 91% de regreso a la presencialidad, es un porcentaje muy importante, pero también hay que decir que hay unas sedes educativas que no han podido regresar y por eso aplaudo que hoy nos estén diciendo que nos van a asignar recursos porque con ello podremos intervenir frente a esas sedes que requieren esa adecuación para poder que regresen y dos,
para la asignación de más personal para la labor de desinfección y aseo en las instituciones. Y frente a esto yo tengo aquí la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para el próximo año frente a la asignación de los recursos FOMES para garantizar, digámoslo así, desde ese primer mes que esté ese personal de aseo y desinfección? Porque pues en el caso de ETC Valle del Cauca, que se ingresa la tercera semana de enero, pues obviamente previa a esa semana de ingreso tendremos que tener listas las instituciones y para ello requerimos el personal de aseo. Entonces aquí sería importante analizar y mirar qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes también saben que por la ley de garantías, pues hay unos procesos que no se podrán realizar de manera ágil. Entonces allí tendríamos que mirar si desde este año, de pronto con los recursos que nos adicionen, podamos obtener vigencias futuras. Eso es algo que amerita revisarlo para que nosotros garanticemos desde enero y no vaya a haber ninguna excusa o ningún motivo pues para que nos digan es que no podremos regresar. Esa sería la primera pues pregunta. La segunda tiene que ver también frente al personal y las plazas de docentes y el personal de nombrado de vigilantes. Aquí yo quiero también preguntar al doctor Javier y su equipo, porque en el caso de nosotros se han venido presentando unas renuncias, pero se nos ha dicho que no podemos reemplazar esas renuncias. Entonces ha sido algo de verdad delicado porque nosotros no tenemos recursos para contratar lo que es vigilancia con una empresa, por lo tanto, algunas instituciones se están viendo afectadas por no contar con estos vigilantes. Entonces, este punto también quiero, por favor, que lo podamos ya sea después analizar, porque pues obviamente es un caso particular o no sé si les pasa a todos, y es que requerimos que esas renuncias que se estén dando nosotros podamos sacarlos a la convocatoria y no decir que es que la planta no puede aumentarse en el sentido de que hay un tope, porque en el caso del Valle del Cauca estaríamos hablando de reemplazar simplemente los que están renunciando, o sea, no estaríamos hablando de nuevo personal. Entonces, doctor Javier, este también es algo que me está preocupando, porque sí requerimos allí mayor apoyo para poder tener el personal completo. Esa es una de las causas también que hoy puede presentarse para que los niños se retiren del sistema educativo, porque en algunos casos, mire, pero es que si no está el docente, porque no lo pueden reemplazar, o si no está el personal administrativo que no está haciendo las labores para que la institución funcione, pues yo creo que puede ser una causal, es una causal además. Entonces sí quisiera pues como ese apoyo allí. Y hay un tercero y tiene que ver con ministra, y yo lo quiero hacer aquí públicamente, pues yo agradezco todo ese acompañamiento que ustedes han hecho, pero sería muy importante que algunos procesos que se realizan desde el ministerio puedan tener y agendarse con tiempo. Caso puntual, los foros educativos que van a plantear ahorita. Nosotros al hacer la convocatoria, lo primero que tuvimos obviamente fue esa solicitud de los rectores. Mire, estamos en recuperación de clases, estamos algunas instituciones obviamente no habían regresado ni con alternancia y regresaron pues ahorita a la presencialidad y manifestar que dedicarse ahorita para trabajar en otro proceso es bastante dispendioso. Entonces sí quisiera pedirle, señora ministra y todo su equipo, que ojalá con tiempo podamos agendarnos frente a los foros, frente a las convocatorias que ustedes realizan para poder tener una agenda organizada y una agenda que no interfiera en los procesos que hoy estamos realizando frente a recuperación de clases. Muchas gracias. Secretaria Luz Marina, muchísimas gracias. Estamos tomando nota precisamente frente a estas consideraciones. Efectivamente, hay unos temas que usted nos está planteando y que realizaremos el ejercicio de trabajo directamente con usted y su equipo para poderle apoyar en lo que necesita. Y frente a las otras inquietudes, ahorita vamos a retomar precisamente para brindar orientaciones que puedan servir para todos los equipos en las diferentes regiones. Quiero darle la palabra en este momento a nuestro secretario del departamento de Risaralda. Nos acompaña el secretario Leonardo. Secretario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Claudia, buenos días. Muchas gracias Buenos días. por el uso de la palabra. Además de agradecer a la ministra por los recursos adicionales y para no tomarme mucho tiempo, la pregunta es muy concreta al doctor Oscar. Doctor, los recursos están condicionados a dos situaciones. La primera es enviar un formato antes del 18, siempre y cuando, entiendo, se tenga una contrapropuesta a la asignación de los recursos.
pero si no se tiene una contrapropuesta, es necesario de igual forma enviar este formato antes del 18 de agosto y si no, lo es, pues que nos aclares eso, por favor, para saber que no lo tenemos que enviar, quienes posiblemente no tengamos alguna contrapropuesta. Muchas gracias a todos y feliz día. Secretario Leonardo, muchas gracias. Creo que esa inquietud nos permite ahorita retomar para poder orientar a todos precisamente al respecto. Y para continuar entonces, quiero darle la palabra a nuestra secretaria de Educación del Departamento de Arauca. Secretaria Maricel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y la escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias, Claudia. Saludar a todos los secretarios que en esta mañana están aquí presentes, escuchando pues estas buenas noticias por parte del ministerio y también pues resolviendo algunas inquietudes y sugerencias que se tienen al respecto. Puntualmente, frente a la Secretaría de Educación del Departamento de Arauca como ente territorial certificado, nosotros tenemos varias situaciones. Una de ellas, pues ya la señora ministra nos informó esta mañana sobre la buena nueva de la adición de recursos por FOME. Nosotros ya como ente territorial ya hicimos la ejecución del 100% de los recursos, ya se hizo la distribución y pues en este momento estamos ya pues, en ejecución, mejor dicho, estamos en ejecución de esos proyectos. Y sí ha sido una limitante bastante grande, sobre todo con el tema de contratación de personal de aseo, porque los recursos no alcanzaron para contratar al 100% de las sedes educativas. Entonces, en este momento tenemos sedes que no han iniciado su proceso de presencialidad por falta de este personal. Sabemos que así nos hagan la adición de los recursos por parte del ministerio, no vamos a poder llegar al 100%, pero por lo menos sí queremos impactar en esos centros educativos rurales que tienen también pues una matrícula bastante alta, pero que no se alcanzó ni uniendo los recursos del Sistema General de Participación con FOME para garantizar esa contratación de personal a esas sedes principales de la parte rural. En cuanto a la adecuación de infraestructura, pues nosotros tuvimos varias situaciones, varios inconvenientes frente a la priorización o en qué se podía invertir con estos recursos del FOME, pues toda vez que estaba limitado, como lo decía el doctor Oscar, estaba limitado era a así estuviéramos en unos ambientes ventilados y en su mayoría pues los colegios tienen ventanas fijas porque son aires acondicionados. Y entonces tenemos también daños como en cubiertas, paredes, pisos de aulas de clase o de baterías sanitarias, pero allí nosotros no hemos podido impactar. En este momento, pues el departamento de Arauca está atravesando por una emergencia por hora invernal, donde tuvimos la afectación de 43 sedes educativas. Dentro de ellas quedaron un número inferior a 10 sedes educativas. Infraestructura quedó solamente, como quien dice, con el nombre de la sede nada más. Entonces, en este momento de presencialidad, pues con ellos no vamos a poder. Nosotros así hiciéramos un plan de acción, esas sedes educativas este año no irían a presencialidad porque requieren de reubicación y requieren de contratación de nueva infraestructura. Entonces, esto, pues también hemos hecho ya, presentamos este informe al Ministerio de Educación, presentamos este informe también al Comité Departamental de Gestión del Riesgo y a su vez pues, al Comité Nacional. Pero lo que buscamos es que de qué manera nosotros podamos aunar esfuerzos para poder habilitar nuevamente estas sedes educativas. Y en lo que tiene que ver con pues, la dotación de elementos de bioseguridad, pues con eso sí entraríamos a fortalecer la dotación que en este momento se está entregando, pero que no alcanzaba para la culminación del calendario escolar. Entonces esa era pues mi intervención.
decirle que desde el departamento de Arauca tenemos ya un 67% de las sedes educativas en presencialidad y estudiantes tenemos en promedio un 25% de estudiantes que ya iniciaron el proceso de presencialidad. Pues día a día las noticias o el informe y el diagnóstico que se viene realizando es que pues gracias a Dios va en aumento, esperamos pues no se nos presente ninguna situación. Estábamos muy contentos porque ya había iniciado la vacunación para mayores de 12 años, pero anoche sacaron un comunicado desde la Secretaría de Salud donde nos manifiestan que por la aparición de del nuevo virus, la cepa Delta, entonces esto se suspendió para los mayores de 12 años y se está priorizando nuevamente para población mayor a 50. Entonces, en ese aspecto, pues solo se logró la vacunación de un solo día. Eso, digamos, como en términos generales desde el departamento de Arauca, y pues vamos a estar muy atentos y agradecerles, pues, por siempre fortalecer los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la inversión de recursos FOME y también lo que viene a través del proyecto de Evaluar para Avanzar. Muy importante para todas las sedes educativas y sobre todo para mejorar el proceso de los puntajes frente a las pruebas saber. Muchas gracias. Secretaria Maricel, muchísimas gracias por compartirnos también en su intervención los avances. Sabemos de todas las gestiones que se han liderado allí desde el departamento y efectivamente con respecto a sus inquietudes también ahorita vamos a retomar para poder que nos sirvan las orientaciones a todos los que nos encontramos en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Secretaria Maricel. Quiero darle la palabra en este momento. También nos ha solicitado nuestro secretario José desde la ciudad de Tunja. Secretario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Buenos días a la señora ministra, a los compañeros secretarios. Me da mucha alegría estar en este espacio. Nos ha motivado, creo que este es un proceso gradual de construcción de confianza con los padres de familia, un proceso donde debemos abordar también mucho el tema de los medios, porque la desinformación a veces afecta, pero creo que la visita del ministerio, el acompañamiento ha sido clave y los fallos recientes, pues la verdad confirman un poco la necesidad y el derecho fundamental de los niños. En ese sentido, pues estamos muy motivados, muy comprometidos. Inicialmente, no sé qué pasa en otras ciudades, el sector no oficial tiene unos ritmos un poco más vigorosos que el sector oficial, pero ya logramos que el sector oficial, que había empezado más lento, pasara al sector no oficial y estamos ya, digamos, con las instituciones en el pleno de acuerdo a los aforos. Yo tengo dos comentarios y es sobre los recursos que ustedes nos quieran. Podemos nosotros mejorar los restaurantes escolares. De pronto no escuché bien o no me quedó tan claro porque sigue siendo como un tema el tipo de alimentación que vamos a entregar, si es preparada en sitio. Claro que en ese tiempo algunos utensilios se han afectado, algunas instalaciones. Ese es un punto. Y el otro, estamos muy atentos a los centros digitales rurales. Se generó una incertidumbre en el país. Esperemos que esos contratos avancen y que el Ministerio de Educación, como siempre, nos ayude en ese proceso. En lo demás, yo creo que es un tema permanente, es un tema de mucha voluntad política desde lo territorial y en armonía con lo nacional y como de hacer alianzas con los padres, de abordar a los medios, porque a mí me pasó y quiero decir, yo tengo pues más de 11.000 niños en presencialidad y hubo 5 casos de COVID en los niños y yo le decía a los periodistas al aire, le decía, pero ¿por qué no me resalta que tengo 11.000 y usted por qué se quiere concentrar en los 5 casos, que son 5 para 11.000? Entonces, yo creo que también es todas las noticias que llegan de otras entidades, la construcción colectiva que hacemos entre todos nos va pues permitiendo darle mucha fuerza a la presencialidad. Y dejo esa pregunta sobre restaurantes que quisiéramos fortalecer. Más adelante, y con esto cierro, tenemos muchos retos, digamos, las entidades territoriales, nuevos retos en el tema de prestaciones. No me salgo del asunto, pero necesitamos fortalecernos un poco más como entidad territorial.
para nuevos retos que vienen y manejar presencialidad con muchas ganas, pero atender nuevos temas que para mí han sido novedosos, nuevas responsabilidades en materia de prestaciones, y necesitamos saber cómo ensanchamos las plantas y atendemos esos nuevos retos por los intereses tan importantes que se generan si no lo hacemos a tiempo. En suma, un proceso gradual. La ministra vino, movió, digamos, positivamente el entorno de la ciudad, y yo creo que la presencia del ministerio ha sido recurrente, ha sido pues evidente, y mantener esos contactos es fundamental. Secretario José, muchísimas gracias. Creo que la experiencia efectivamente que se está viviendo en la ciudad de Tunja también se comparte en otros territorios, y estas inquietudes que nos está planteando y consideraciones también frente al proceso son muy importantes para que retomemos ahorita entonces en la intervención y palabra nuevamente del ministerio. Le doy la palabra en este instante, que también nos ha solicitado, a nuestra secretaria de Norte de Santander, secretaria Ilse, que se encuentra con nosotros. Secretaria Ilse, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. La escuchamos. Secretaria, ¿nos escucha? Bueno, tal vez tiene alguna dificultad nuestra secretaria. Si les parece, vamos a retomar entonces hasta aquí las inquietudes que se están planteando por parte de nuestros secretarios. Damos respuesta a estos interrogantes y luego retomamos entonces nuevamente a ver si se puede conectar nuestra secretaria desde Norte de Santander, y también para darle la palabra a nuestro secretario Guillermo desde Itagüí. Entonces, para responder estas inquietudes, perdón, Itagüí, y luego vamos con la secretaria Elizabeth de Casanare. Voy a darle la palabra entonces al doctor Oscar Manrique para que podamos ir dando respuesta a estas inquietudes particulares y que tengamos todos la información precisa para adelantar este proceso. Doctor Oscar, lo escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, muy bien, muy importantes todas las inquietudes. La idea es que efectivamente este espacio lo aprovechemos para dar todas como las claridades en relación con este tema tan importante, porque pues efectivamente ya para todos pues es una muy buena noticia, pero pues nos pone a todos en una tarea maratónica para poder ejecutar este recurso. Bien, voy a como dar respuesta en orden en las preguntas que nos han hecho pues, los secretarios. Básicamente, pues como decía el secretario Germán, pues la idea es que efectivamente estos recursos van orientados fundamentalmente a atender las necesidades que se han identificado en los planes de acción para las sedes que no cumplen las condiciones para el regreso a la presencialidad. Fundamentalmente se tuvo en cuenta la información enviada por las entidades territoriales, y sobre la base de esta información pues se ha programado esta asignación de recursos. Ahí es muy importante que ustedes puedan hacer la revisión entonces en el día, pues digamos, de este fin de semana, pues sí, el miércoles, poder enviarnos pues, o la contrapropuesta. Ya voy a aclarar el tema en relación con la pregunta que hace el secretario Leonardo, pero pues en principio la idea es que efectivamente estos recursos están orientados fundamentalmente a atender esas necesidades identificadas por ustedes en algunas sedes educativas que no lograban cumplir con los protocolos de bioseguridad. Bueno, tomamos nota, secretario, en relación con el tema del estudio técnico. Supongo yo que es el estudio técnico de planta. Entonces, pues bueno, digamos que hoy no estábamos como uno de los puntos a tratar, pero pues tomamos nota para que efectivamente a través de la Subdirección de Recursos Humanos del sector, pues logremos avanzar en este ejercicio, que sabemos pues que es una de las condiciones también importantes para garantizar pues que efectivamente los niños y niñas puedan regresar, dado que en algunas entidades territoriales puede evidenciarse efectivamente un déficit de planta docente y directivo docente. Entonces, pues tomamos nota, y a través de la Subdirección de Recursos Humanos pues daremos un trámite pues expedito a esta solicitud. En relación con el tema del 2021, pues las observaciones que hace la secretaria Mariluz, sí, efectivamente, nosotros ya estamos trabajando en el tema del 2021. Sabemos que pues hay que tomar decisiones
rápidas y oportunas porque pues efectivamente viene ley de garantías y es un tema pues que ya estamos trabajando desde el ministerio para lograr que efectivamente pues, las asignaciones de los diferentes fuentes pues puedan cumplir con ese cometido. Ustedes mismos lo decían, pues no es un tema que, pues, que se vaya a atender y a resolver hoy, pero pues sí, ya es un tema que estamos trabajando desde el Ministerio de Secretaría Mariluz y estaremos adelantando unas mesas de trabajo para lograr que efectivamente el 2021 pueda iniciar pues, sin mayores contratiempos. En relación con el tema de vigilancia, secretaria, la renuncia del personal administrativo que pues, ha señalado su merced no la ha podido reemplazar. Es muy importante mencionar, digamos, lo que señala la ley 1176, el artículo 31, en relación con el gasto administrativo, porque dice que, pues, efectivamente, pues, con este gasto administrativo, con este porcentaje, se debe cubrir la planta que estaba viabilizada el mes de noviembre del 2007. Y en ese escenario, pues también lo que ha señalado pues esta norma es que con cargo al gasto administrativo, la entidad territorial, pues obviamente en el marco de su autonomía, puede administrar o debe administrar su planta docente, directivo docente y su planta administrativa sin que sobrepase los porcentajes de gasto administrativos establecidos por el gobierno nacional. Es la restricción que tiene, digamos, en ese caso la norma, es decir, que siempre que se respeten esos porcentajes definidos en los diferentes usos que ustedes hayan definido también, pues porque con cargo del gasto administrativo no solamente se financia pues, la nómina administrativa, que es el elemento fundamental de esa asignación o de este porcentaje, sino también pues eventualmente otros servicios que ustedes también contratan, aseo, vigilancia o no, otros tipos de servicios que ustedes también deben adelantar y garantizar para garantizar la prestación del servicio. Pero pues en este caso, insisto, pues lo que ha señalado la ley 1176 es que con cargo a ese porcentaje, pues se debe garantizar la nómina, la financiación de la nómina administrativa, siempre que no se pase de dicho porcentaje, porque pues también ha dicho la misma norma que si se pasan de ese porcentaje, pues debe ser financiado con recursos propios. Pero siempre que se respete el porcentaje, pues la entidad territorial es autónoma en definir cómo pues administra efectivamente su planta y en ese caso esos reemplazos pues pueden efectivamente revisarse siempre pensando, insisto, pues en que hayan eficiencias pues en el gasto y en la prestación del servicio educativo. El otro componente o el otro elemento que ha mencionado, pues, bueno, el tema de los foros educativos, la importancia, pues, de coordinar con las secretarías de educación las agendas para prevenir o evitar que efectivamente haya cruce de agendas y que, pues, en este ejercicio que estamos todos avanzando, también, pues, en el proceso de recuperación, pues, se tengan en cuenta estas agendas. Entonces, pues, entiendo, pues, está Danit con nosotros en esta sesión o no sé si alguien del equipo pues nos ayuda a complementar la respuesta porque pues entendemos la preocupación que ha manifestado la secretaria Mariluz. En relación con con la observación o el comentario o la pregunta más bien que hace el secretario Leonardo en relación con la contrapropuesta, si es obligatorio remitirla al ministerio y si es, Doctor Oscar, qué pena, le dejamos de escuchar. Mientras el doctor Oscar se vuelve a conectar, compartirles que efectivamente, secretaria Mariluz, vamos a conversar con nuestros compañeros de la Dirección de Calidad. En este momento la doctora Danit se tuvo y que elementos de retirar un bioseguridad. instante. Doctor ¿Aló? Oscar, qué pena, le dejamos de escuchar hace un momento. Ok, Eh, ¿me no escuchan sé mejor ahora? si retoma. Ahora sí le escuchamos. Sí, señor, Bien, si pudiera ¿alcanzaron a retomar. escuchar la respuesta que le di a la secretaria Mariluz? Le escuchamos hasta cuándo vamos a hacer la gestión con la Dirección de Calidad para poder Ok, organizar mucho más este tema del trabajo de los foros educativos y de ahí en adelante, si perfecto. nos puede repetir, doctor Oscar, le agradecemos mucho. Claro que sí. Vale, gracias. Escúcheme nuevamente, estaba dando respuesta a a la pregunta que hacía el secretario Leonardo en relación con si la contrapropuesta de la inversión de los recursos que se están asignando, pues es
Qué pena, doctor Oscar, nuevamente se entrecortó. Si podemos volver a retomar, por favor, Claudia, para poderle escuchar y si de completo. pronto Es usted los que, formatos, sí, qué ahora pena, estoy doctor aquí Oscar, es que cítico esperando que no se me modifique el internet, pero ¿me escuchas mejor ahora? sí, ahora sí le escuchamos, pero realmente en esta última parte de su intervención estuvo muy cortado y no le alcanzamos a comprender muy bien. Tranquilo, Entonces, si podemos está muy bien. retomar, por favor, gracias. Claro que sí. Les decía en relación con la pregunta que hacía el secretario Leonardo, si la propuesta o la contrapropuesta es obligatoria, es decir, si tienen que hacer una contrapropuesta obligatoriamente, no, pues digamos, si los recursos que han sido distribuidos en la forma como se han distribuido están bien para ustedes, no tendrían que hacer una contrapropuesta, pero sí es necesario que nos envíen los formatos diligenciados porque los formatos están orientados es a poder tener el plan de inversión, el compromiso de la entidad territorial para la ejecución de los recursos. Y ese compromiso de la entidad territorial pues, se compone básicamente del plan de inversión eh, junto con la propuesta o con sí, la propuesta que ustedes tienen para la ejecución pronta de estos recursos, vía adición de contratos que tienen suscritos vigentes o vía Colombia Compra Eficiente o cómo adelantarían los procesos en virtud pues, de lo señalado en la Ley 80. La idea es que efectivamente ese plan de inversión es el que a nosotros como ministerio nos corresponde hacerle seguimiento para garantizar pues, que los recursos asignados del FOME pues, se ejecuten con la oportunidad y la celeridad requerida. Que no pase, pues, digamos, como efectivamente ha sucedido en algunos casos, y es que a pesar de que los proyectos o los recursos se incorporan, pues no logran ustedes avanzar en la ejecución de los recursos, porque en este caso de lo que se trata es de generar las condiciones para que esas sedes educativas y esas barreras, digamos, que no han permitido que los niños y niñas regresen a la presencialidad, pues se superen en el menor tiempo posible y ellos puedan regresar. Entonces, sí, no es obligatorio enviar una contrapropuesta de los recursos, porque si la distribución para ustedes está bien, no hay problema, pero sí es obligatorio enviar el 18 de agosto el formato diligenciado, porque ese formato pues también contiene el plan de inversión y la forma como ustedes han pensado la ejecución de estos recursos. Entonces, en relación con este tema, es muy importante para todos tenerlo claro. Si es obligatorio que todas las entidades territoriales, las 96, el formato, porque recuerden que además, como es un giro condicionado, si no nos envían el formato, pues no va entonces a garantizarse la asignación. No sé si me escucharon bien, Claudia, esta parte que es muy importante para todos. Pues todas las preguntas son muy importantes, pero pues como no se había escuchado muy bien, no sé si escucharon bien esta parte de la intervención. Sí, señor, perfecto. Perfecto, doctor Muy Oscar. bien. Sin embargo, voy a reiterar por si en algún momento alguien escuchó entrecortado, pero lo que nos estaba mencionando el doctor Oscar es que efectivamente si se realizan o no modificaciones, digamos, a la propuesta que se plantea, lo importante es poder recibir este próximo miércoles 18 de agosto el formato por cada una de las entidades territoriales donde nos especifiquen precisamente el plan que van a tener, a proyectar y a implementar, por supuesto, en la entidad territorial. Entonces, la invitación que nos hacía el doctor Oscar es a que efectivamente las 96 entidades territoriales podamos remitir la información a los correos que van a estar anunciados a través de la directiva que se va a enviar el día de hoy y así desde la Subdirección de Monitoreo y Control se va a estar muy atento a esta información. Era eso, Perfecto, doctor Oscar. No sé si perfecto. alguna otra consideración o le damos nuevamente la palabra No, si quieres voy a a nuestros terminar. secretarios. Perfecto, No, sí, señor. voy a terminar con Arauca, Tunja y Palmira y Itagüí, que hubo unas observaciones también muy importantes. En Arauca, pues ha señalado la secretaria que pues, los recursos para SEO no fueron suficientes, precisamente pensando, digamos, en estas dificultades que algunos de ustedes han manifestado, algunos no lo hicieron formalmente, otros informalmente, pues efectivamente pues, se ha tomado la decisión de que uno de los usos permitidos o con cargo a estos recursos adicionales que se están asignando, pues sea efectivamente la contratación de servicios de aseo y desinfección, y pues eso va a ayudar a aumentar cobertura o a fortalecer los procesos en el territorio. Ahí ya depende de cómo ustedes evalúen internamente la distribución de los recursos y sobre la base de eso, pues puedan enviar el plan de inversión para la ejecución de los mismos. En relación con las adecuaciones de infraestructura, pues digamos que ha sido claro también el Ministerio en señalar cuáles son esas adecuaciones básicas, pero pues digamos que no limita en este caso particular, por ejemplo, hacia la pregunta de la secretaria si daños en cubiertas, paredes, pisos, pueden efectivamente intervenirse y pues digamos en ese caso la respuesta es sí, porque muchos de estos
intervenciones menores pueden significar o no la posibilidad de regresar a la presencialidad. Por ejemplo, daños encubiertas. Si efectivamente hay daños encubiertas que no permiten que un espacio se adecue para la prestación del servicio educativo, pues eso limita efectivamente el regreso a la presencialidad y en ese caso pues es uno de los usos permitidos, adecuar cubiertas para garantizar que los espacios disponibles pues efectivamente estén prestos al servicio educativo. Lo mismo sucede con paredes, digamos que hay algunas paredes que pueden estar por el deterioro normal o humedades o este tipo de cosas, pueden requerir, digamos, algunas intervenciones menores y que efectivamente, pues con cargo de estos recursos que se asignan pueden adelantarse. Lo mismo sucede con algunos pisos. Acá, digamos, de lo que se trata es de adecuaciones menores, nos referimos a adecuaciones reparaciones básicas que no requieran licencia, edición de permisos adicionales, porque a veces, pues digamos que buscamos, claro, resolver temas que son estructurales, pero esos temas estructurales van a requerir probablemente licencias de construcción o otro tipo de permisos que pues no van a permitir que en el corto plazo se resuelvan y pues se perdería la oportunidad de la ejecución de estos recursos. Entonces son reparaciones básicas que esas que ha mencionado la secretaria Maricel, pues efectivamente son permitidas. Otro tema, Doctor Oscar, qué pena, lo volvimos a perder. Si podemos retomar frente a este último tema que nos iba a señalar, le agradecemos mucho para que todos podamos escuchar. Es frente a su última intervención. Alcanzamos a escuchar todas las orientaciones frente a la inquietud que nos planteaba la secretaria Maricel, frente al tema de adecuaciones y demás, pero le pediríamos si podemos retomar específicamente frente a este último punto que nos iba a aclarar. Regálenos un segundo, secretarios, qué pena con ustedes. Tenemos algunas dificultades con la conexión del doctor Oscar. Específicamente en este momento estamos tratando de volverlo a enlazar para que pueda continuar con sus orientaciones y así plantear las consideraciones con respecto a este tema. Les propongo, mientras el doctor Oscar se puede conectar nuevamente con nosotros, voy a darle la palabra a nuestros secretarios que nos han pedido precisamente intervenir y que podamos retomar luego en conjunto todas las orientaciones frente a los diferentes temas. Está con nosotros, así creo que ya se pudo solucionar la conexión, nuestra secretaria de Norte de Santander. Secretaria Ilse, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y la escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial a la señora ministra y viceministra, así como al doctor Javier Medina, que permanentemente nos acompaña en este proceso, y al subdirector de Recursos Humanos que nos han colaborado en todo el proceso de Norte de Santander, al equipo Norte, que de verdad han venido, han estado aquí en terreno, nos han acompañado y la presencia del ministerio ha sido de verdad de agrado a los señores rectores por ese proceso. Doctor Vizcaíno, también muchas gracias. Nuestros avances en el Departamento Norte de Santander, aunque todavía estamos por debajo del 70%, precisamente es debido a la ruta de trabajo que el Departamento Norte de Santander ha organizado en compañía del señor gobernador. Nosotros tuvimos una tutela que se interpuso por parte de los gremios sindicales y que con la colaboración permanente del ministerio
pudimos tener la favorabilidad y no nos impidió el proceso de la continuación en esta presencialidad. En este sentido, se ha trabajado articuladamente y hoy tenemos de los 39 municipios, 34 ya están activos con la presencialidad, lo hemos hecho paulatinamente para poder darle el diálogo a los sindicatos también, a los maestros, a los padres de familia. Yo creo que en este escenario nosotros pues debemos siempre generar esos espacios para que la gente se sienta oída y en esos espacios se concerta el trabajo y así se puede articular. Hoy contamos con 1.862 sedes, hicimos un mapeo, una caracterización a través del diseño de una matriz que nos permitió decir que hoy de esas 1.862 sedes en un trabajo, tenemos 1.254 sedes habilitadas para la prestación del servicio que ya se está haciendo, se está dando y que próximamente en septiembre vamos a pasar por encima del 80%. Tenemos 321 sedes que están habilitadas parcialmente, es decir, que dentro de la misma sede existen algunos espacios que no tienen las condiciones y definitivamente tenemos 287 sedes no habilitadas en el momento. Ya organizamos un equipo interdisciplinario con los señores alcaldes para poder hacer la mesa técnica al seguimiento y a la elaboración de ese plan de acción que se está organizando. En este sentido, vamos avanzando y damos las gracias por ese trabajo, pero sí hay una inquietud grande que tenemos en el Departamento Norte de Santander. Hemos hecho algunas mesas con la Procuraduría, porque no tenemos con claridad lo que tiene que ver con el tema del PAE. Es decir, quisiera hacer unas preguntas y que después nosotros nos pudieran a través de esta mesa direccionar con el equipo de la Gobernación, la Gerencia PAE Norte de Santander, quien ha venido haciendo un trabajo excelente en esa entrega que se hizo, como se dio la indicación de la ración para preparar en casa, y en ese sentido, pues hemos trabajado articuladamente. Pero mis preguntas puntuales son las siguientes. ¿Qué orientaciones precisas existen frente al proceso de focalización en el CIMAD de los niños, toda vez que existe un alto porcentaje de alternancia? Es decir, nuestros espacios educativos en su mayoría nos están permitiendo la prestación del servicio, pero de manera alternada por el aforo y por el distanciamiento de 1 metro. De la misma manera, en los casos en los que hay la alternancia, ¿se podrá continuar con la ración para preparar en casa a partir del 1 de septiembre? ¿O por el contrario, en el marco de la resolución 94.452 del 2017, se podrá suministrar ración industrializada para los niños y ellos lo lleven a casa? Porque nuestra inquietud es, si un estudiante viene 3 veces en la semana al aula de clase, a la institución, esos 3 días él va a recibir la ración industrializada, pero los 2 días en los que se va a quedar en casa por la cuestión de la alternancia, del aforo, ¿cómo se entrega esa ración? ¿Eso está autorizado? Quisiéramos tener unas indicaciones claras, puesto que en este marco de esa resolución no se permite esa situación. Y finalmente, pues, que nos puedan articular con la UAPA, que ella expida alguna orientación precisa de la operatividad en que se debe hacer las particularidades en el retorno del PAE en presencialidad, toda vez que la circular 009 no da orientaciones precisas frente a esta parte operativa. Esas son las inquietudes que tenemos puntuales de parte del Departamento Norte de Santander, y de verdad que muchas gracias porque estamos trabajando articuladamente y esto es una buena noticia, esta nueva directiva y los recursos, porque nuestras barreras precisamente son, en algunos casos, los arreglos de baterías sanitarias, que a pesar de los recursos no nos alcanzó, los espacios sin ventilación que todavía hay, son 1.862 sedes en el departamento, nuestro territorio es muy disperso, y también la falta de servicios generales en los centros educativos
rurales ha sido también como una limitación, pero hoy pues esta noticia nos permite mejorar este proceso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Secretaria Ilse, muchísimas gracias a usted por su intervención, por estas consideraciones, no solamente acerca del proceso, sino las particularidades precisamente en la entidad territorial. Antes de darle la palabra entonces a nuestro secretario Guillermo desde Itagüí, secretaria Ilse, lo que nos comprometemos en este instante es que vamos a generar un espacio de trabajo precisamente con usted y su equipo y con los compañeros de la Unidad de Alimentos para Aprender, para poder revisar toda la situación, para poder trabajar alrededor de este tema y apoyar en todo lo que se requiera frente a lo que nos está comentando, secretaria Ilse. Voy a darle la palabra entonces en este instante a nuestro secretario, como mencionaba, nuestro secretario de Itagüí, secretario Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, quería hacer una pregunta puntual y es que en la ejecución de estos recursos, los que vayan a hacer, nosotros en los anteriores del FOME hemos tenido unas ejecuciones vía fondos de servicios educativos y con el doctor pues Oscar hemos visto que desde Itagüí ha habido pues agilidad en la ejecución de ese recurso. Con este recurso también podemos contar con esa alternativa de estrategia de ejecución de ese recurso. Esa sería como la pregunta puntual. Muchas gracias. Perfecto, secretario Guillermo, muchas gracias por la inquietud y ya ahorita la retomamos entonces en la intervención del doctor Oscar. Y voy a darle la palabra en este instante a nuestra secretaria del Departamento de Casanares, secretaria Elizabeth, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, la escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial a la señora ministra, al doctor Javier y a todo el equipo de trabajo del ministerio, a mis compañeros secretarios de todas las entidades territoriales. Quiero referirme a dos cositas puntuales sobre el tema FOME. En primer lugar, sobre el tema de las facultades. Entidades como Casanare, el gobierno no tiene facultades para la incorporación directa de los recursos. Eso pues no conozco normativamente el tema. La directriz del ministerio, digamos que evitaría o permitiría que el gobernador incorporara de manera directa y sin paso por la asamblea, aún sin tener esas facultades, primero. Lo segundo, y aquí pues como la observación importante que una vez el ministerio en las directrices que emita pues autorice las vigencias futuras, porque el trámite de esos ejercicios de contratación siempre demoran, van a tener pues como sucede, y lo planteo porque para nosotros fue muy difícil la ejecución de los recursos FOME. Tuvimos que las licitaciones se cayeron en 2 oportunidades y pues bastante complejo. Entonces, preocupa mucho eso. Es necesario tener todas las herramientas y pues sí solicitaría que se tenga en cuenta esa parte. Y un poco referirme en el mismo sentido que lo hacía la secretaria de Norte de Santander, porque tenemos una situación muy parecida, pero yo quisiera que lo revisáramos, que el ministerio lo revisara, porque ya tuvimos en el día de ayer el acompañamiento de la UAPA y les agradecemos mucho, pero la UAPA es muy, digamos que es bastante vertical en el sentido de las normas dicen que si la entidad territorial definió ir a la presencialidad, pues estamos en presencialidad. El ministerio, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación convocan a ir a la presencialidad. Las normas están dadas para eso. Tenemos presencialidad. Y de hecho, el departamento de Casanare lo hizo acogiéndose a estas directrices y ordenó a las instituciones educativas ir a la presencialidad.
obviamente en aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad y las excepciones contempladas en la resolución 777, y eso implica que en las zonas urbanas la asistencia de los estudiantes también es presente en alternancia. ¿Por qué? Por el distanciamiento social, por los espacios, por la infraestructura, porque no tenemos aún los internados, y bueno, tenemos esa situación. Pero hoy tengo una situación particular con el tema PAE. De los 22.500 estudiantes que se están atendiendo, y son todos los estudiantes de la zona rural, que se están atendiendo con el programa PAE, solamente están llegando en presencialidad real a las instituciones educativas 6.000 estudiantes. Ese tema significa que yo tendría que dejar por fuera alrededor de 16.000 estudiantes en atención a PAE. Esto implica una disminución de la cobertura en atención en esta estrategia. Y si bien es cierto, la estrategia está diseñada para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema, pues estando en casa también hemos procurado, y por eso se les ha permitido, a través de la flexibilización curricular que el mismo ministerio ha recomendado, que no se nos pierdan del sistema. Hemos tenido bastantes situaciones donde la familia, estando aún en lo rural, nos dice, pues si me obligan a que tengo que llevar el niño al colegio, yo prefiero retirar. Y entonces yo me arriesgo a una deserción masiva. Preocupa la situación. ¿Y qué me dice? Y ese fue el planteamiento que hicimos nosotros a la UAPA, y la UAPA dice, ese no es tema de la UAPA. Ese no es tema que pueda resolvernos, ni orientarnos, ni ese el tema. El tema es una decisión del ministerio, por lo tanto, solicito una autorización al ministerio para continuar entregando la ración, el PAE en casa, o que el ministerio también nos oriente por qué en el sentido de suspender el servicio a los estudiantes que por voluntad decidieron quedarse en casa. Y hoy el departamento, a través de esta secretaría, en medios de comunicación ha anunciado que si los estudiantes no están en presencialidad o no acuden a la institución, no van a recibir alimentación escolar. Pero yo sé que ya tras este anuncio, inmediatamente se dispara la veeduría, la vigilancia desde la Procuraduría y desde todos los organismos de control en lo que se considera una vulneración del derecho de los niños. Y yo sí quisiera saber también, porque en las resoluciones, en los decretos, establece la necesidad o la obligación de las entidades de tener el servicio, las coberturas en las estrategias de PAE, en el entendido de que esas estrategias aseguran la permanencia de los estudiantes en el sistema. Entonces, yo sí quisiera que el ministerio precisara, que nos revisáramos la situación particular, que es un importante número de niños que se quedarían, y con el riesgo, si yo no les envío la alimentación escolar, pues los riesgos que ustedes ya conocen. Pero adicionalmente, pues también el riesgo de deserción, puesto que ya los padres de familia van a empezar a ver que no se les tienen consideraciones especiales, que ya no está llegando los servicios. Nosotros hoy tenemos el PAE, se entregó RPC porque el indicador y las excepciones de la norma lo permitían. Teníamos un índice de ocupación en UCI superior al 85%, todas esas consideraciones se tuvieron en cuenta, pero hoy la situación ha cambiado, ha mejorado los indicadores, estamos avanzando por buen camino, hemos hecho muchas campañas y hemos estado procurando que los niños regresen, los reportes así lo evidencian, hemos entregado los insumos de bioseguridad, todas estas condiciones, pero también hay un rechazo y un temor muy grande de la población por las nuevas variantes de COVID, por todo lo que se habla de salud y demás. Entonces, son como las situaciones que tenemos y que ameritan, y que nos decían que vamos a, la secretaria de Norte preguntaba que vamos a hacer, está diciendo
diciendo, ese no es tema de nosotros, ese es tema del ministerio. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí también se necesitaría una condición excepcional para que el ministerio autorice o continuamos entregando o mientras los niños van regresando poco a poco o pues entregamos la ración industrializada como está previsto y se entregaría solamente a los niños que vengan a la presencialidad real. Y esa es básicamente como la preocupación que nosotros tenemos. Me gustaría poder, yo envié inmediatamente, se terminó la reunión con la UAPA, envié la solicitud al ministerio para esa autorización, para continuar entregando, porque los recursos están, porque el contrato está dado para hacerlo, porque ya se adecuó contractualmente para que se pueda entregar y contemple la ración industrializada, pero pues tenemos esa situación especial. Entonces yo les agradezco pues las recomendaciones que se consideren. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, secretaria Elizabeth. Le agradecemos muchísimo esto que nos está compartiendo de la situación particular en el departamento de Casanare. Efectivamente, vamos a retomar el tema y vamos a organizar entonces un espacio de trabajo donde pueda estar la unidad de alimentos para aprender, pero también nosotros como equipo del ministerio y por supuesto ustedes desde la entidad territorial para poder analizar a profundidad la situación y por supuesto poder gestionar todo lo que se requiera. Entonces, ese es nuestro compromiso, secretaria Elizabeth. Vamos a organizar ese espacio y por supuesto para poder atender todo lo que se requiera en este instante con eso que nos está compartiendo. Muchas gracias, doctora Claudia. Con gusto, doctora Elizabeth. Muchas gracias. Voy a darle la palabra en este momento para cerrar nuestras intervenciones de los secretarios que nos han pedido la palabra. Le doy la palabra a nuestra secretaria del Departamento de Guaviare. Secretaria Alexandra, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Secretaria Alexandra, ¿nos escucha? Muy buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, señora, perfecto, la escuchamos. Bueno, yo quiero agradecer de manera muy especial a la ministra de Educación, a la doctora María Victoria, a la viceministra. Estoy altamente agradecida a todo el equipo, al doctor Javier, a la doctora María Angélica, a todos los que han hecho posible a través de su acompañamiento, de su apoyo, que hoy pues muchas entidades territoriales podamos estar en presencialidad. Aquí en Guaviare ya casi en un 100%. De verdad que ha sido un proceso muy bonito, muy bonito. He podido tener la oportunidad de visitar varias sedes educativas rurales muy lejanas, en donde he visto la sonrisa de los niños, la alegría de los niños de poder estar nuevamente reunidos con sus docentes, con sus compañeritos de estudio. Una experiencia muy, muy bonita que se ha vivido sobre todo en la ruralidad. Quiero agradecer, estoy de verdad muy contenta con esa noticia que nos acaba de dar la ministra de Educación, la doctora María Victoria. De verdad que en estas visitas que he hecho a la ruralidad he podido evidenciar las dificultades en infraestructura que tienen nuestras instituciones educativas, lo que enmarca pues el compromiso y el amor que tienen los docentes, los rectores para poder ir a la presencialidad. Y esto creo que va a ser una gran noticia para nuestros rectores, para nuestros niños, saber que van a mejorar sus condiciones, su calidad de vida al poder solucionar todas estas situaciones de infraestructura que están presentando las instituciones educativas. Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo a la ministra por esta gestión que hizo ante el ministerio y de antemano pues decirle que no vamos a bajar la guardia, que vamos a continuar ahí en presencialidad y pues esto lo que significa y lo que enmarca es la buena gestión, su apoyo, su compromiso, y sé que va a ser mucho más motivador para nosotros y para los rectores
poder continuar, porque les vamos a dar soluciones en materia de infraestructura, vamos a seguir fortaleciendo los protocolos de bioseguridad a través de esta adición de recursos que nos va a llegar al departamento. Entonces, quería agradecerles muchísimo por esta gestión y decirles a todos mis colegas, mis compañeros, que no bajemos la guardia, que sigamos en la presencialidad. Yo les quiero contar una anécdota. En este preciso momento tengo a mi hija positiva para COVID, ella tiene 12 años y desafortunadamente pues no se contagió en el colegio, precisamente se contagió por un día que no fue al colegio. Ella ha venido en presencialidad desde el inicio de año y pues esto quiero compartírselos a ustedes y quiero compartírselo a todos los rectores y directores con los que pronto voy a tener un encuentro. Mi hija venía en presencialidad y precisamente el viernes de la semana pasada, por unas visitas que yo iba a hacer a campo y pues no tenía con quién recogerla, le dije que se quedara en la casa y pues viera desde la virtualidad. Precisamente ese día, la muchacha que me ayuda aquí en la casa, pues llegó con síntomas, no dijo nada, no avisó, vino a trabajar, la niña estuvo todo el día pues obviamente con ella aquí en la casa y el domingo me empezó a presentar síntomas. La persona que me ayuda pues está positiva también. Entonces pues muy seguramente si no hubiese tenido ese contacto con ella, aquí en mi casa, pues muy seguramente no estaría en este momento pasando por lo que está pasando. Pero gracias a Dios, pues se encuentra ya mucho mejor, está avanzando muy rápida su recuperación. Y pues con esto ratifico que los colegios son los espacios donde los niños se encuentran mucho más protegidos. Allí no se contagian, ellos llegan contagiados de las casas. Desafortunadamente, pues muchas veces hay situaciones que se salen de las manos y muchas veces las personas, pues como lo dijo la persona que me apoya aquí en la casa, no me pidió disculpas, me dijo, la verdad, pues no pensé que fuera eso, pero bueno, esto es como una anécdota y que quiero compartirla con ustedes, porque pues hoy más que nunca el llamado es a que llevemos los niños al colegio, a que sigamos reforzando esos protocolos de bioseguridad allí, no solamente para garantizarles un regreso seguro, sino garantizarles una educación de calidad como lo pueden tener desde las aulas de clase. Muchas gracias a todos, muchas gracias por abrirme el espacio y de verdad que muy contenta por esa noticia que recibimos hoy y hoy más que nunca más comprometida con la presencialidad. Muchas gracias. Secretaria Alexandra, a usted muchísimas gracias por esta intervención, por compartirnos su experiencia y que por supuesto nos da claridad y inspiración para todos para seguir en este ejercicio comprometido por el retorno de nuestros niños y niñas a las instituciones. Gracias, Secretaria Alexandra. Bueno, tal como era el compromiso y para poder escuchar entonces con precisión las orientaciones del doctor Oscar Manrique alrededor de las preguntas que se han venido planteando en este espacio, voy a darle la palabra para que retomemos y podamos tener todos así toda la información. Doctor Oscar, lo escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, espero ya esta última parte de la intervención, pues que no tenga problemas acá con la conexión. Entonces, pueda retomar pues algunas de las inquietudes que habían hecho pues algunos secretarios. En particular, estaba dando respuesta pues a la secretaria Maricel en relación con algunas intervenciones. Les decía que efectivamente esas intervenciones que ella planteó menores sobre la infraestructura pueden ser sujeto pues, de intervención con cargo a los recursos del FOME. Daños en cubiertas, paredes, pisos, es posible que efectivamente se adelanten. E incluso algunos daños que puedan haber generado la ola invernal, adecuaciones menores o reparaciones básicas también pueden ser intervenidas con cargo a estos recursos y de esa forma garantizar pues, que los niños y niñas puedan regresar a la presencialidad, o adecuaciones mayores que requieran licencias de construcción o permisos especiales, pues se escapan del alcance de los recursos del FOME, pues toda vez que tendrían la necesidad de tener
pues digamos otro tipo de permisos o licencias que obviamente pues no permitirían una intervención inmediata sobre estas infraestructuras. Entonces, por eso se limita un poco a esas reparaciones básicas, pero pues esas que ha mencionado la secretaria forman parte de las que sí es posible atender con cargo a estos recursos del fondo. En relación con el secretario José Moreno, hacía una pregunta sobre si se pueden mejorar restaurantes escolares con cargo a estos recursos y pues digamos que ahí la orientación es la misma. Si es posible, digamos que la idea es efectivamente adecuar los diferentes espacios para garantizar la prestación del servicio educativo. Si efectivamente el restaurante escolar requiere una intervención, insisto, menor que garantice o que permita que efectivamente pueda estar en funcionamiento y a disposición pues de la comunidad educativa, si es posible hacer esas intervenciones, esas adecuaciones, insisto, siempre que no requieran pues, licencias de construcción o mejoramiento, otro tipo de licencias o permisos, pues que lleven a un mayor tiempo pues, de ejecución. Entonces, es posible que efectivamente con estos recursos se puedan intervenir también restaurantes escolares. Forman parte de los servicios de educación y pues efectivamente puede con cargo a estos recursos atenderse también comedores, restaurantes o espacios en donde pues, se hace pues, todo el proceso de servicio de la alimentación. En relación con la pregunta que hace el secretario de Itagüí, el secretario Guillermo, sí efectivamente los recursos pueden ser ejecutados vía fondos de servicios educativos. En algunos casos, o en muchos casos, digamos que ha habido una alta efectividad en términos de la ejecución, en otros no tanto desafortunadamente, pero pues el caso de Itagüí es un caso muy positivo en términos de la ejecución de estos recursos vía fondos de servicios educativos, con el acompañamiento específico que adelanta la entidad territorial. Ha sido muy efectivo pues esta ejecución. Solamente aclarando para el caso particular de los servicios de aseo y desinfección, recuerden ustedes que no es posible por prohibición del decreto 1075 del 2015 que los rectores contraten servicios de aseo y desinfección. No así los insumos, pueden efectivamente los rectores sí contratar insumos, pero el servicio específico de aseo y desinfección no es posible que lo contrate el rector desde el Fondo de Servicios Educativos. Es la única restricción, digamos, que tendría en este caso pues estos recursos que se están asignando y eventualmente, si ese es un mecanismo expedito, rápido y oportuno para una entidad territorial hacerlo a través de los fondos de servicios educativos, transfiriendo los recursos a los rectores, claro que sí es posible hacerlo, insisto, salvo la prohibición expresa que se tiene para la ejecución de los recursos o para la contratación de servicios de aseo y desinfección. Entonces, ya hay otras preguntas relacionadas con la posibilidad de usar los recursos con procesos de vigencias futuras. Es un tema que mencionaba, pues está revisando el ministerio en este momento como para dar las orientaciones para poder avanzar en la ejecución de los recursos, pero también en garantizar la prestación del servicio educativo desde la primera semana del inicio del calendario escolar del 2022. Entonces, esperamos que digamos que ya en el transcurso pues, de estas semanas poder avanzar en estas orientaciones y que pues eso ayude también a fortalecer la prestación del servicio educativo en el 2022. Eso en general, Claudia, creo que con eso respondo todas las inquietudes que se habían presentado. Simplemente termino reforzando pues la invitación a que por favor en el marco de la directiva, una vez sea expedida y enviada el día de hoy, ustedes nos puedan enviar, empezar a trabajar mejor con sus equipos de trabajo en el plan de inversión, en la revisión de la forma como van a ejecutar este recurso para que nos puedan enviar el formato, el anexo 2 debidamente diligenciado más tarde el día miércoles 18 de agosto y sobre la base de pues este ejercicio o sobre la base pues de esta envío que ustedes nos hacen puedan también ir avanzando con base pues en este documento en la incorporación de los recursos vía consejo, asamblea o los que tengan facultades puedan hacerlo también pues desde esta perspectiva. Insisto, son los dos elementos fundamentales para que los recursos al final puedan girarse. Es una asignación condicionada y pues es importante que se cumplan los dos requisitos por el 100% de las entidades territoriales. Si alguna no lo cumple alguno de los dos requisitos o no cumple ninguno, pues los recursos no serán girados y será cancelada la asignación y serán entonces reasignados a otras entidades que manifiesten pues necesitar recursos adicionales a los asignados a través de este documento que hoy se les estará enviando a ustedes pues formalmente. Eso en términos generales, Claudia. A todos muchas gracias por el espacio. Me excuso nuevamente por
las dificultades de la conexión, pero pues espero que haya sido clara pues no solo la intervención, sino que pues podamos avanzar todos en este tema tan importante para todos. Insisto, no solamente en la ejecución de unos recursos, sino que efectivamente esto redunde pues en garantizar que los niños y niñas puedan regresar en el muy corto plazo a la presencialidad. Muchas gracias a todos. Perfecto, doctor Oscar. Muchísimas gracias por estas claridades, por responder a todas las inquietudes que nos han planteado el día de hoy nuestros secretarios y secretarias de Educación. Y precisamente para poder ir cerrando este espacio, quiero darle la palabra en este instante al doctor Javier Medina, nuestro viceministro encargado. Doctor Javier, lo escuchamos. Gracias, Claudia. Oscar, muchísimas gracias también por todas las precisiones. Solamente reiterar el saludo especial a todos los secretarios y secretarias. Creo que los mensajes por parte de la señora ministra y del equipo hoy, pues, claros, motivadores, convocándonos a concretar la apertura de la totalidad de los establecimientos educativos y sedes. Es por los niños, ellos lo requieren, es el tiempo vital de ellos, es su desarrollo físico, cognitivo, social, es su espacio de generar a través de trayectorias educativas su proyecto de vida. Ese es el reto que tenemos, reiterar la total disposición de parte nuestra para acompañarlos y apoyarlos en este proceso que sabemos que no es sencillo, es todo un reto. De manera particular en relación con la directiva o circular que se emita en el día de hoy, vamos a indicarles también a través de los equipos de acompañamiento y de manera particular de la Subdirección de Monitoreo y Control, la disponibilidad de unos espacios de asistencia técnica cuando lo requieran, puntuales, concretos, con las secretarías de educación que así lo estimen necesario para apoyarles en esta primera tarea de la próxima semana, que sería la elaboración del plan de acción con la identificación de formas o estrategias, mecanismos de ejecución y por supuesto también para apoyar lo relacionado cuando se requiera con la incorporación de recursos. Entonces, muchísimas gracias, secretarios, secretarias, que tengan un muy buen día y continuamos con el trabajo articulado. Muy gentiles. Doctor Javier, muchísimas gracias y efectivamente un saludo muy especial a nuestros secretarios y secretarias. Estaremos entonces atentos a poder apoyar en este proceso, como lo mencionaba el doctor Javier, y particularmente desde el equipo de la Subdirección de Monitoreo y Control estaremos allí acompañando de manera directa frente a todas las inquietudes que tengan en este proceso y para poder cumplir con los plazos que se han establecido para lograr el objetivo. Un saludo muy especial, queridos secretarios, y nos encontraremos entonces en nuestro próximo espacio de Conéctate con el MEN. Feliz resto de día y un saludo especial para todos los equipos de trabajo de las secretarías. Muchas gracias a todos.